con la selección femenina y con la letrita con la que me imprimí. Voy a intentar leer esto lentamente. ¿Querés la lente? No, tengo el plan B, que es el celular. Bueno, vamos a arrancar con la selección femenina, la mayor de Uruguay, y nos vamos a remontar hacia un tiempo atrás, a la última columna que tuvimos, ¿se acuerdan? Cuando vinieron Natalia Rovira y Sarita Figueiras, hablando del libro Pioneras. Pasó de todo en el medio, ¿no? La Copa América, los Juegos Olímpicos, pero en aquella oportunidad que hablamos de este libro, la ex capitana de la selección uruguaya habló sobre el avance que ha tenido la selección mayor, sobre todo en la conformación de la misma, ¿no? De dónde están estas mujeres jugando en el exterior, porque actualmente, y es un número que hablábamos en esa oportunidad, más del 85% de las jugadoras que integran la selección están militando, están jugando en el exterior. Vamos a ir repasando. Es un número muy grande. Más si lo comparamos en la historia, ¿no? Más reciente, en los últimos años de la selección femenina, ha crecido un montón, ¿no? Vamos a repasar, además, la importancia. Se dieron 2 fechas FIFA, una que se había dado antes de la Copa América, que había sido con Rusia, y la que se dio durante la Copa América, que fue con Argentina. Fueron entre junio y agosto. Para los encuentros con la selección de Rusia, el técnico de la selección, Ariel Longo, había convocado en ese momento a 26 jugadoras. Y en ese plantel, solo 5 eran del medio local. En ese entonces estaba la arquera Josefina Villanueva, que está en Nacional, la defensa Stephanie Tregarten, que está en Peñarol, las volantes Micaela Domínguez y Pilar González, y la delantera Wendy Carballo, todas en el aurinegro. El resto se distribuía y se distribuye en la actualidad entre Europa y América del Sur. Las otras arqueras convocadas en ese momento fueron Sofía Olivera, que está en Belgrano de Argentina, y Agustina Sánchez, también en Argentina, en este caso en Platense. Esa defensa se completaba en ese momento en la convocatoria con Maitel Costa, que está en Atlético Mineiro de Brasil, Dayana Farías en Cruzeiro de Brasil, también con un fuerte pasaje por el Racing Power de Portugal. Alexia da Silva está en el Ouriense de Portugal con un previo pasaje. Hago lo del previo pasaje porque también se destaca el hecho no solo de que en este momento están en el exterior en determinado equipo, sino que vienen con un bagaje de otros equipos en el exterior. Estaba en Alexia da Silva, en el Ouriense, le decía, de Portugal, con un pasaje por Río Ave y Racing Power del mismo país. Sofía Ramondegui, que llegó hace muy poquito al Cruz Azul, proveniente del Avaí de Brasil. Cuando digo muy poquito, es en esta temporada. Laura Felipe en los Pumas de México, antes en River Plate de Argentina y Boca Juniors. Stephanie Lacoste en Universitario de Perú, jugadora con una gran experiencia en el exterior. Estuvo en Olimpia de Paraguay 2014-2015, Sportivo El Empeño 2016 al 19, Independiente Santa Fe del 17 al 18, Libertad de Paraguay en el 19, Famalizado de Portugal del 19 al 20, Real Oviedo del 20 al 22 y Sol de América en el 2021. Por último, Yanel Correa del Sportivo Huelva de España, nacida en España de padres uruguayos, estuvo en Murcia, Sporting Plaza de Argel, Albacete, Elche, Juventud Almazora y Real Oviedo. Las volantes, Carol Bermúdez en el Red Bull Bragantino de Brasil, viene proveniente del Atlético Mineiro. Luciana Gómez en el Botafogo, también del Mineiro. Pamela González en el Sevilla de España, estuvo en Málaga y en el Granada antes. Ximena Velasco en el Fatih Karagümrük de Turquía, con pasaje previo por el Inter de Porto Alegre, y Solange Lemos en el Querétaro de México. Y las delanteras, que son Cindy Ramírez en Racing de Argentina, antes San Lorenzo de Almagro, Valentina Morales en el Eibar de España, con historia en el Real Murcia y el Santa Teresa de España. Bueno, la que se destaca, ¿no?, dentro de las delanteras, Belén Aquino en el Inter de Brasil, Esperanza Pizarro también en el Eibar de España, también con un pasaje por el Santa Teresa de Badajoz, Alaídes Paz, que está en Belgrano de Argentina, Casey Silvera en el Amora de Portugal, antes con Deportes Tolima de Colombia, Payo Pires, Valadares y Racing Power de Portugal, y Sofía Oxanda Barat, que llegó a Nacional para este torneo. Estuvo también... Esperen que se me cerró, tengo un problema acá. Estaba con Sofía Navarata, ahí está. Llegó a Nacional
proveniente de Talleres de Argentina. Había estado en el inicio en Talleres de Argentina. En ese momento, en el momento del partido con Rusia, estaba en Talleres y ahora está en Nacional. Y para los encuentros con Argentina, que se sumaron también a esta lista los nombres de Fátima Barone de Platense de Argentina y Cecilia Gómez de Nacional. Son muchos los equipos por lo que han pasado estas jugadoras, algunos de ellos muy importantes y también con un poderío económico que hace a la diferencia incluso en su desarrollo, ¿no? Hablando con ellas también en cómo han cambiado su forma de entrenar, de jugar. Bueno, con estos datos, estas jugadoras que están militando en clubes importantes del exterior, la mayoría con experiencia previa, como le decía, se abren algunas interrogantes, ¿no? O por lo menos a mí me pasó de mirar estos datos y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta pregunta? Porque lo primero que me pasa es, ¿por qué se da este fenómeno, ¿no? De que en un fútbol que, si lo miramos a priori, no tiene inversión, que no logra ser atractivo para su consumo, por lo menos en nuestro país, que tiene muchísimas trabas, que tiene un campeonato que es muy poco atractivo, esto a título personal, por un montón de fallas en decisiones, tanto en la UF como en los clubes, muchas veces con condiciones hasta inhumanas para desarrollar este deporte. ¿Se acuerdan? Hemos visto imágenes de jugadoras entrenando en la vereda, casi que en la calle, porque no podían entrenar en escenarios deportivos. Bueno, todo esto es una cadena que hace que el fútbol sea cero redituable, por lo menos el fútbol femenino en nuestro país. ¿Por qué en ese contexto se da que vienen clubes de afuera a contratar y a buscar jugadoras uruguayas? Hablé con la entrenadora de la Sub-17, Stefani Maggiolini, para saber un poquito, porque ella ha estado también con muchas de ellas en este proceso de selecciones que tiene la Celeste en el femenino, qué es lo que pasa o por qué se ha dado que se ha avanzado en esto y por qué son buscadas por estos equipos las uruguayas. Destaco el potencial individual, que eso es producto de la posibilidad de poder hacer fútbol desde la infancia, o por lo menos tener un espacio de desarrollo. El poder empezar desde la base lo antes posible hace que hoy en día sea mucho más fácil para poder hacer el proceso de desarrollo y llegar a la alta competencia. Entonces hace que sea mucho más fácil y que hayan llegado con sobre todo fundamentos técnicos que se destaca. Creo que eso es uno de los factores, o diría el principal. Bueno, ahí habla, ¿no?, de la sumatoria de conocimiento, porque en realidad antes era impensado que una gurisa pudiera jugar a la par de los gurises en el Babi, y hoy en realidad los clubes se ven muchísimas niñas ya de chicas teniendo experiencias con la pelota, con el fútbol, y que llegan también, porque se ha dado, a veces no sea con el campeonato local, pero sí con la selección, que se empezó desde hace un tiempo a trabajar de más chicas, ¿no?, con las selecciones juveniles. El viernes 31 de mayo y el lunes 3 de junio, la selección había disputado 2 encuentros amistosos ante Rusia. Esto se había dado en medio de una organización un poco caótica. En su momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol había determinado que viajaran a jugar en San José. Llega Rusia a Uruguay y en ese momento dice que no se va a presentar a jugar si no se cambia el escenario, porque consideraban que tenía que haber un escenario acorde al evento que se iba a jugar, que era un amistoso en medio de una fecha FIFA. Entonces solicitan el centenario, finalmente la UF accede, se juega en el centenario. Fue empate a 1 el primer encuentro con gol de Belén Aquino, dio vuelta y gana el segundo 2-1 con anotaciones de la capitana Pamela González y de Belén Aquino. Y luego se da esta otra fecha FIFA, la que Uruguay viaja. Se dieron 2 fechas FIFA, que es importante para la selección. Frente a Argentina ganaron el primer encuentro 2-0, lo hacen con goles de Belén Aquino y Alaídes Paz. En el segundo partido fue empate a 1 con gol de Belén Aquino. La argentina Maricel Pereira había anotado para la albiceleste. Por último, hablando con Maggiolini, hablamos acerca de estas posibilidades internacionales que tiene Uruguay, ¿no? Pensando, bueno, uno dice, el plantel está conformado por jugadoras con experiencia en el exterior, que están ensambladas, que vienen trabajando hace mucho tiempo. ¿Qué posibilidades y qué desventajas tienen también respecto de sus rivales para no poder disputar alguna de las fechas FIFA que se han disputado? Hay que ver qué es lo que pasa con el calendario de acá a que finalice el año, pero bueno, ver qué pasa con la selección y a qué podemos aspirar de repente pensando incluso en una clasificación al Mundial. La escuchamos.
a pesar de que haya sido es escaso a veces los partidos internacionales, pero sí tienen un tiempo juntas y eso hace que facilite ahora para cada vez más en las próximas competencias. Las jugadoras ya tienen un conocimiento en cuanto a la forma de juego, de lo que propone el equipo de trabajo, son jugadoras que ahora vienen con otros recursos, que vienen de otras ligas, aprenden otros tipos de juego, otro estilo, o se enfrentan a diferentes formas de juego. Creo que Uruguay va a ir en búsqueda de ese lugar, es ahora el momento y ojalá que lo pueda lograr y ojalá que en las categorías juveniles también se puedan lograr porque realmente hay muy buen talento, hay muy buenas jugadoras, hay buenos profesionales y creo que el poder llegar a los mundiales va a ser también la puerta de inicio para proyectarnos en esto. Bueno, ahí es importante porque se da una situación que puede beneficiar a Uruguay. Y es que ella habla, ¿no?, de este cupo a conseguir. Es para el Mundial que va a ser en 2027. Va a ser la primera vez que el Mundial femenino viene a Sudamérica. Se va a jugar en Brasil, con todo lo que eso implica. Pero aparte de que se juega en Brasil, Brasil va a ser la anfitriona, entonces ahí ya hay un cupo, ¿no? Pero aparte aumenta de 24 a 32 selecciones. Entonces se amplía todavía más la posibilidad dentro de América de que Uruguay pueda llegar a conseguir un cupo para ese mundial. De todas maneras, es un trabajo que están haciendo. Se está trabajando mucho también con la selección sub-20, que vienen trabajando con mucho tiempo, con mucha preparación. Pero lo cierto es que estamos frente a una selección uruguaya femenina que tiene muchas jugadoras que militan en el exterior y que, bueno, por ahora están trabajando muy bien, están trabajando con un montón de personas junto a ellas, aparte del cuerpo técnico, nutricionistas, psicólogos, pero bueno, falta todavía que se ajuste un poco porque a veces por temas económicos no pueden disputar todas las fechas fijas. Te voy a hacer 2 o 3 preguntas que no sé si me las puedes contestar, bien. Pero bueno, si no podés me decís, no sé. Obvio. ¿Por qué cambian tanto de cuadros? No lo sé. Pero mira que es en cuanto a los periodos de pases, por ejemplo, en Europa es igual al periodo de pases masculino y ahí, o sea, no es que en realidad son muy cortos los periodos en los que están. Se abre, por lo menos en Europa se abre así. No, digo porque me llamó la atención que pasan por una cantidad de equipos, ¿no? Sí. Y nada, no tiene nada de malo, simplemente como que capaz que hay... Como que ves más movilidad que en el masculino. Claro, como que hay mucha rotación, capaz que los contratos son cortos, contratos de 1 año, contratos de 6 meses. Sí, y muchas veces hay decisiones, a mí me pasó a hablar con 3 jugadoras, que fue decisión de ellas, estuvieron en el exterior y por distintas circunstancias decidieron hacer un semestre en Uruguay y volver sabiendo que iban a tener la posibilidad después de volver al exterior y estar en otros equipos. No, pero lo otro que me llamó la atención es que cuánto hace en Portugal, ¿no? Muchísimas, sobre todo en el Power. Que ahí debe haber alguna conexión de algún representante para que fueran tantos a Portugal. Pero es interesante, ¿no? Tener una cantidad de... Es decir, muestra también es un reflejo del fútbol uruguayo también, ¿no? O sea, el fútbol local no es lo suficientemente bueno. Obviamente que en el caso del femenino ni siquiera es atractivo, ¿no? Porque, digo, primero porque no tenemos cultura de ver fútbol femenino, no la tenemos todavía, y los campeonatos no son buenos. Pero igual salen jugadores que se van al exterior. Es que yo creo que parte de esto, cuando decidí hacer esta columna, y que en realidad todavía me quedan algunas interrogantes, es eso mismo, ¿no? Si vos ves fin de semana, lamentablemente, porque ojalá pudieran tener un campeonato que fuera súper atractivo, pero son muchas las jugadores que se están yendo. O sea, que están de repente 6 meses en Uruguay y después se terminan yendo, sea en Argentina, sea en Brasil, y cambian un montón. Yo que sé, Belén Aquino en el Inter, ella te hablaba, el jugar tantas copas. No, pero además hizo goles todos los partidos. Claro, toda la Copa del Brasil o la Copa no sé qué, la Copa no sé cuánto. Estadual, la Copa de Brasil. Claro, y lo que aprende y lo que adquiere de fútbol no lo va a adquirir nunca, por lo menos hoy en nuestro fútbol. Eso pasa con todos. Bueno, muy bien. La otra pregunta que te iba a hacer... No, después no tengo otra pregunta. Sí, voy a ir al Mundial, sí. ¿Vas a ir al Mundial? Sí. No, que la ida al Mundial puede ser un elemento que permita generar una mirada del uruguayo al fútbol. Un elemento de atracción. De atracción, que dice, mirá, vamos a un Mundial, vamos a verlo, vamos a conocerlo, ¿no?
Y si tenés todo resultado como que le ganaste a Rusia y le ganaste a Argentina, quiere decir que desde el punto de vista técnico, de alguna manera, hay como una evolución, ¿no? Yo creo que cuando los primeros partidos internacionales jugaban la selección, perdían 10-0, 7-0. Belén aquí no digo la edad exacta, pero ¿en qué anda? Y Belén debe andar en los 23, O sea, que va a 24. llegar, se supone, en plenitud Belén va a a llegar. 2027. Sí, va a llegar. Sí. De este equipo van a llegar todas. Muy bien. ¿Nos vamos? Nos vamos. Pero Nos vamos. antes de irnos, Limpiando. vamos a limpiar. ¿Vos tenías algo más para decir? No, hasta mañana. Hasta mañana.